Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Jacqueline Pacheco García, soy del tercer semestre en gestión empresarial. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el comercio internacional, que son las Incoterms. Bueno, ¿qué son las Incoterms? Las Incoterms significa comercio internacional. Esto se puede considerar como pues un conjunto de reglas internacionales de carácter facultativo que la Cámara de Comercio Internacional ha hecho como tal la recompilación y definido sobre la base de prácticas más o menos estandarizadas por los comerciantes, por así decirlo. Bueno, las 5T se definen básicamente por el punto hasta el cual el vendedor es responsable de la mercancía que exporta y las cuales son los gastos a su encargo y que por lo tanto estarán incluidos con el mismo precio. Eh, Algunas de las funciones de los Incoterms se puede decir que es el reparto de los gastos, las transmisiones de riesgo, el lugar donde se entregará pues como tal la mercancía. Bueno, en el comercio internacional existe como tal una serie de términos que se ocupan principalmente para que puedan asimismo pues resolver algunos conflictos que puedan llegar a ocasionarse en este debido proceso, ya que surgen debido a diferentes factores que pueden influir a que tanto el exportador como el importador no tengan como tal, bueno, tengan como tal un, un contratiempo en cuestión de su mercancía, ya que esto pues debido a varios factores como tal. Bueno, pues cuando fueron establecidos estos sobre las 5 TEMS, pues empezó desde 1936. En esa época fue principalmente la que fue establecida por la Cámara de Comercio Internacional, que es CONCET. Asimismo, esta fue en París, más o menos las fechas en las que se fueron actualizando gracias a el gran desarrollo fueron en la época que empezó, 1936. Después se pasó unos años después, que sería 1953, 1980, 1990, el 2000 y hasta la actualidad que sería el 2010, las cuales se han modificado con base al transcurso del tiempo. Esto ha hecho un gran desempeño gracias a sus actualizaciones que fueron adecuadas. También hubo un tiempo donde dijeron que se fueron actualizando cada 10 años y así siguió hasta el 2021, por así decirlo. Bueno, algunos términos como tal de las Incoterms se puede decir que ha sido de 11 letras, ya que estas son las que definen responsabilidades del exportador y asimismo del importador. En cuanto a los costos, a los riesgos y a los trámites que necesitan para que sea una exportación clara, por así decirlo. Bueno, en esto vemos lo de los trámites. Aquí es donde se aplica la compra y venta. Bueno, en los trámites podemos hablar como tal sobre el contrato de compra y venta que hace el importador con el exportador, ya que en este contrato tanto el importador como el exportador hablan o ahí clasifican como tal los riesgos, las complicaciones, eh,
lo que se hacen cargo y lo que no ya no se hacen como tal responsables. Son como que acuerdos para poder realizar este proceso. Bueno, gracias a ellas, el importador como tal y asimismo el que está exportando las mercancías pueden llegar a un acuerdo de las dos partes a un vaso de un conflicto que quedan deslignadas, por así decirlo, a las partes de responsabilidades que intervienen en esta. Es como ya les había comentado antes. Aquí en este acuerdo como tal, bueno, trámite, ponen los acuerdos de cada parte. Asimismo, también se van al país de origen. Aquí se clasifica, bueno, según las responsabilidades tanto del importador como el exportador, ya que en esto se ocupan como tal las letras E y F. Esto se produce cuando el exportador entrega la mercancía. En esto habla específicamente sobre las letras, por ejemplo, vemos demasiadas, que en esta podría ser la FCA, que es el franco transportista, FOB, que es franco a bordo, FAS, franco a costo del buque. Bueno, cada uno tiene su significado, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Como tal, también gracias al debido progreso que tuvo y gracias al buen funcionamiento de esta, pudo seguir avanzando y asimismo se pudieron hacer como que las clasificaciones de los costos del Intercoms en el 2021, que estamos actualmente en el 2021. La Cámara de Comercio como tal internacional clasifican los intercoms en funcionamiento del método de transporte utilizado por diferentes programas, por así decirlo, bueno, que sería el marítimo, el terrestre, el aéreo y también está el están como tal pues diferentes. Asimismo, en el primer grupo se incluyen como tal 7 Incoterms, que es el EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, que pueden utilizarse como independientes del método de transporte y se emplean en uno o más métodos de transporte. En el segundo grupo se agrupan a 4 Incoterms: la FAS, la FOB, la CFR y la CIF, utilizando cuando el comercio se transporta entre dos puertos. Bueno, como ya los habíamos hablado un poquito antes, aquí anteriormente, en lo de donde se clasifican, bueno, donde está el país de origen, que hablamos sobre el franco transportista y que se utiliza la E, la F, también aparece la C. Por eso mencionamos la de CFR y CEF. Bueno, pues las Incoterms de costo se puede decir que es la Cámara de Comercio Internacional. Se clasifican los Incoterms en funciones de método de transporte que se utilizan en sí mismo como la EXW. Esto significa que es principalmente en las fábricas. Se puede decir que el vendedor cumple con la obligación de entregar, a su vez, ha sido citado de mercancías propias locales, como puede ser la fábrica, el almacén, entre otras, a disposición del comprador. La FCA es el franco portador. El vendedor cumple con su obligación de entrega una vez que el entregado de la mercancía puede ser afectado al despacho de su exportación, al cual el transportista designado por el comprador en el lugar del convenio.
Aquí sigue como tal la CPT, que es el transporte pagado hasta carrying point. El vendedor satisface el flete para el transporte de mercancías hasta el destino acordado. También podemos encontrar la SIP, que es el transporte y seguros pagados. El vendedor tiene como tal las mismas obligaciones bajo el término CPT y además debe obtener un seguro de transporte por el riesgo que incurre el comprador de pérdidas o daño de mercancía durante el transporte. La DAP es entregada en lugar. El vendedor ha cumplido como tal pues su obligación de entregar la mercancía una vez esta ha sido pues puesta a disposición del comprador en el lugar del convenio donde fue destinado. DDPU, pues, se puede decir que es la entrega en lugar descargada. El vendedor ha cumplido como tal con su obligación de entregar pues la mercancía cuando ésta ha sido puesta a disposición del comprador en el lugar del destino del convenio, descargada y sin despachar para importación. DDP, esto es entrega de derechos pagados. El vendedor ha cumplido con su obligación de entregar la mercancía una vez sido propuesta a disposición del comprador en el lugar del convenio en distintos destinos. Los costos de Incoterms, que son del 2021 de transporte marítimo, puede ser como tal el FAS, que es el franco al costado del buque. Bueno, esto se ha visto desde 1963 que empezó, pero pues hasta la actualidad sigue siendo lo mismo. Esto del FAS es el franco al coste del buque. El vendedor cumple con su obligación de la entrega una vez que la situación de la mercancía al costo del buque en el muelle o los barcanzas en el punto designado del embarque. Como tal podemos ver la FOB. Es el vendedor que cumple con la obligación de entregar una vez la mercancía ha sido puesta a bordo en el puerto designado del embarque. Está, como vimos anteriormente, la CFR, que es coste y flete. Aquí se refiere específicamente en el vendedor debe pagar los costos y el flete necesario para situar la mercancía en el puerto de destino, pero el comprador quien corre el riesgo de sufrir alguna pérdida o algún daño de la mercancía junto con cualquier costo adicional debido a que a estos acontecimientos pueden como ocurrir alguna situación de la mercancía a bordo que lleva como tal el buque en el puerto de empaque. Pero pues eso ya es como tal decisión de cada quien. La CIF se puede decir que es el costo, seguro y flete. Bueno, en el vendedor tiene las mismas obligaciones que el término de CFR y además debe obtener el seguro de transporte marítimo contra el riesgo de que algún inconveniente vaya a ocurrir o asimismo el comprador tenga como tal una pérdida o un daño en la mercancía durante el transporte. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que hayan entendido un poquito más sobre cómo van relacionadas las Incoterms y el significado de cada clasificación y cómo ha evolucionado un poco. Muchas gracias.